Hola, bueno, voy a explicarles cómo funciona la herramienta Shell o estructura compleja. Es en base a una pregunta que se planteó en el foro de Archicad España, donde un usuario del foro colgó esta imagen diciendo, bueno, alguna idea de cómo hacer algo así, ¿no? Y había muchas opciones de hacerlo con algunos plugins, algunos add-ons, algunos otros programas. Pero yo creo que con un poco de ingenio y sobre todo entender cómo son los conceptos que maneja Archicad, se puede hacer cosas de este tipo. Obviamente es un poco complejo a veces o laborioso, pero una vez que se le coge el truco es relativamente simple. Estoy usando una estructura compleja, ¿sí? Que es esta, como un tensionado o algo así, que puede ser cualquier forma en realidad. Y vamos a usar estas dos opciones que dice definir contorno y o crear un hueco de estructura compleja. Es simple. Estos contornos o formas que se van a restar o que van a definir cómo va a ser la estructura compleja en base a la primaria que tenemos, a la figura primera. Se pueden hacer con líneas. Yo por lo general uso tramas. Y aparte que para este tutorial va a servir porque lo vamos a ver por colores. Entonces el concepto es el siguiente, ¿sí? Yo puedo definir mi contorno, ¿sí? Yo puedo definir mi contorno, tengo que seleccionar mi elemento y puedo decir definir contorno, entonces le hago clic al elemento, ¿sí? Le hago clic al elemento con varita mágica y me va a crear el contorno, pero en base a la primera herramienta que tenía, ¿no? Que era esta, la primera forma que tenía, que está acá delimitada. Lo siguiente, ¿sí? Lo siguiente, voy a moverlo a su sitio, es definir o crear huecos, que en este caso yo estoy usando un patrón tipo, una trama tipo un peine, ¿sí? Si se dan cuenta es como un peine. Y lo que hago es seleccionar la estructura compleja y luego decirle crear un hueco. Y nuevamente hacerle clic con la varita mágica y este es el resultado, ¿sí? Entonces este elemento obviamente sí se le puede dar mayores grosores, se le puede definir algún color y o material, ¿no? Como cualquier otro elemento de Archicad que conocemos, ¿sí? Pero va a tener esa forma. Lo siguiente que yo he hecho, ¿no? Lo siguiente que he hecho es simplemente tener otro elemento que es exactamente igual, ¿no? Con una pequeña variante de grosor, porque va a ser de vidrio. Y lo que hago es definir el contorno. Y una vez que está definido, pues lo hago empalmar exactamente con el otro elemento. Y si vemos esos dos ya sobrepuestos, pues puedo tener, ¿sí? Puedo tener mi elemento, el cual incluso, no sé, podría ser que baje un poco, ¿no? Entonces voy a poder ver cómo está la estructura, ¿no? Incluso desde acá tal vez ya podría aplicar elementos de operaciones de sólidos, si es que lo ven necesario. Si es que van a hacer 2D, ¿no? Para que se noten bien. O si no, lo dejan así para el modelado. Entonces, bajo ese concepto, ¿sí? Lo que necesitamos es hacer algo como esto. Obviamente hay que definir mejor tal vez la curvatura, cosas de ese tipo, pero por ahora voy a hacer algo simple. Tengo estos elementos que están acá. Los voy a ver en el 3D. Son estos. No lo voy a poder hacer con uno solo, ¿sí? Porque voy a hacer una doble retícula o trama. Y necesito el vidrio y necesito
hacer el marco, ¿no? Entonces uno me va a servir para hacer la retícula, el otro para hacer el marco que va a delimitar toda la forma y el otro va a ser el vidrio. Entonces procede de la siguiente forma. Necesito tener, en este caso, en elevación, ¿sí? Podría tenerlo también en corte, ¿no? No hay problema, o sea, la vista en la que yo lo tenga. Este de acá es el que yo tengo en vidrio y estos son los que tengo en un material X, que los voy a poner en madera. Creo que así se nota un poco mejor. Y tengo ya definido el patrón primero de mi retícula, que va a ser la estructura de la madera. Y tengo estas otras tramas que me van a permitir delimitar o definir cómo va a ser mi contorno o cómo va a ser la forma del elemento. ¿Sí? Entonces, lo primero es que voy a seleccionar este elemento, en este caso los dos, este de acá, la trama que me va a servir de referencia. ¿Sí? La voy a colocar en el sitio que necesito y luego con el botón derecho le diré quiero definir el contorno en base a la trama con varita mágica. Entonces me va a pasar lo siguiente, voy a tener esa estructura ya delimitada en base a una trama con el grosor adecuado. Bueno, hay que dibujar y hay que usar, y acá se va a graficar adecuadamente en plano. Voy a hacer una copia simétrica, por eso tengo esta línea de eje, la cual me va a permitir, ¿sí? La cual me va a permitir tener el elemento simétrico, ¿sí? Me va a permitir tener el elemento simétrico. A ver, tengo este elemento y ahora estos dos voy a aplicarle una copia simétrica. Y voy a poder ver en el 3D que ya está toda mi retícula con esa forma. Que obviamente puede ser, recuerden, cualquier forma, sino que más o menos estoy intentando explicar lo que se pedía en esta foto. ¿Sí? Lo que se pedía en esa foto. Ahora, el corte, este corte que ven aquí, podría hacerse tanto en el lateral, en la vista lateral, como en la vista frontal. Yo lo voy a hacer en la vista frontal, pero sería cuestión simplemente de ponerme en el corte lateral, ¿sí? Que vendría a ser este. Y acá definir cuál va a ser el hueco. Sí, pero yo todo lo voy a hacer desde la vista frontal. ¿Ok? Yo todo lo voy a hacer desde la vista frontal. Por eso tengo este elemento. Entonces, este elemento, ¿sí? Que está ahí, me va a servir para lo mismo. Es decir, voy a seleccionar esas cuatro, ¿sí? Acá se notan esas cuatro estructuras complejas o shell, y le voy a decir que quiero que me cree un hueco en base a este elemento. ¿Listo? Entonces en el 3D vamos a observar que ya tiene ese corte, ¿sí? Vamos a observar que ya tiene ese corte y o esa forma, que tal vez debería ser un poco más exagerada, pero para el concepto, lo que se quiere mostrar, creo que está bien. Lo siguiente sería que podríamos hacer lo mismo con este elemento, ¿no? Pero no vamos a hacer eso. Lo siguiente es definir estas dos estructuras complejas y hacerle el marco de la estructura. Entonces, para eso, ¿sí? Yo voy a copiar este elemento,
Voy a seleccionar mis dos estructuras complejas y les voy a decir quiero definir el contorno en base a este elemento. Entonces voy a tener ya el contorno definido. ¿Sí? No, me equivoqué. Otra vez. Voy a tener este elemento, le voy a crear un hueco primero, ¿sí? Y luego le voy a volver a crear un hueco en base a esta otra trama. ¿Sí? Entonces voy a tener mi elemento, bueno, lo mismo habría que hacer con el otro, con la estructura compleja de acá, le voy a crear un hueco en base a esto, y voy a tener ahí mi marco. Entonces este marco lo voy a poder mover y colocar en el sitio del otro, ¿no? Como yo ya lo tengo con medidas, sé dónde exactamente va a quedar junto con el otro. Lo siguiente es hacer que este elemento, que es el vidrio, pues también tenga la misma forma. Entonces lo que voy a hacer es mover o copiar este elemento, esta trama de referencia, y lo que voy a decirle es que ambas tengan definida la trama como forma. ¿Sí? La trama como forma. Y la voy a mover nuevamente. Y voy a poder apreciar que ya tengo mi elemento con esa forma. ¿Sí? Con esa forma. Ahora, es cuestión de definir cómo va a ser en realidad la estructura. Podría ser con un patrón circular, con un patrón hexagonal. Ya es cuestión de cada uno. Acá simplemente he hecho una retícula a 45 grados que está siguiendo la forma X. Y obviamente este elemento se puede usar incluso cortando, ¿no? Yo voy a colocar un muro, por ejemplo acá en el eje, ¿sí? Acá en el eje. Entonces voy a poder apreciar que tengo el muro, lo voy a subir un poco. Y obviamente podría hacerlo de diferentes formas, ¿no? Lo que podría hacer, por ejemplo, es decir, quiero que usar o recortar elementos o con operaciones de sólidos. Voy a hacerlo con eso. ¿Sí? Entonces voy a poder ver que está exactamente empalmado. Podrían hacerlo con todo. Ahora otra opción también podría ser que lo conviertan todo a forma. Pero yo prefiero muchas veces hacer con shell en vez de forma. Forma lo uso más para objetos. Bueno, espero les haya sido útil. ¿Sí? Entonces aquí está para entender lo que son los conceptos. Y esto es lo que había puesto en imágenes del foro. ¿Sí? Que me permitía hacer lo mismo. Todas son estructuras hechas con shell. Y que obviamente, por ejemplo, en este caso se nota que tiene algunos limitantes. Porque la trama solo la hice desde la planta. Pero también se puede hacer para hacer cortes de ese tipo desde perfil. Y en algunos casos hay que hacer doble trama para, por ejemplo, evitar cosas de este tipo. Entonces espero que les haya servido. Disculpen algunos errores u omisiones. Gracias.